Ya, empezó, doctor. Ok, buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la segunda sesión del curso de terapéutica médica, el segmento de infecciones. Hoy día nos tocan dos temas importantes de actualidad. Uno de ellos es infecciones de transmisión sexual, el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual y el otro es sobre dengue. Ustedes saben que hay más casos de dengue en el Perú que COVID, ¿no? Y mata también bien. Entonces vamos a hablar hoy día sobre infecciones de transmisión sexual, dónde estamos, qué hacer. ¿Qué pasó? A poner la presentación. Ok. Muy bien. Entonces las infecciones de transmisión sexual, miren que son infecciones de transmisión sexual, siempre las hemos conocido como enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí vamos a tomarnos un par de minutos a explicar rápido. Las infecciones, ¿cómo se define infección? Infección se define como la presencia de microorganismos en el tejido de un huésped. Esta presencia de microorganismos en el tejido de un huésped produce una respuesta inmune por parte del huésped. Entonces, cuando hay una respuesta inmune, una reacción inflamatoria, eso es una infección. ¿Cómo sería la respuesta inflamatoria? Leucocitosis, leucopenia, anticuerpos, etc. ¿No es cierto? Y la infección puede ser de dos tipos. Puede ser asintomática o sintomática. ¿De acuerdo? La asintomática la conocemos como infección latente o subclínica o inaparente. Y la infección sintomática se reconoce como infección clínica, aparente o enfermedad infecciosa. Esta infección sintomática se caracteriza porque tiene manifestaciones clínicas, tiene síntomas. Entonces, cuando hablábamos muchos años antes de enfermedades de transmisión sexual, estrictamente uno se refiere a las sintomáticas. Y sabemos que las infecciones de transmisión sexual son mayoritariamente asintomáticas, ¿de acuerdo? Como vamos a ver. Por eso es que cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué tienes? Una infección de transmisión sexual. Asintomática o sintomática. Te va a decir sintomática. Entonces, eso es una enfermedad de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Entonces, las conocemos mucho. La epidemia del VIH-Sida ha hecho que las miremos nuevamente. Antes se conocían como enfermedades venéreas, luego enfermedades de transmisión sexual, y obviamente nos ha permitido la epidemia de VIH-Sida conversar más sobre ello. A ver si el graciosito que está pasando rayas a los slides, por favor, se abstiene. Gracias. Recientemente, entonces, ITS puede ser asintomática y sintomática. Cuando es sintomática, sería la ETS. Pero la gente lo usa de forma intercambiable. Lo que pasa es que en medicina también hay otras entidades que tienen ITS. Infecciones de transmisión, infecciones de torrente sanguíneo, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las ITS son una epidemia mundial. ¿Por qué son importantes? Las ITS son una epidemia. Cada segundo se infectan al menos 10 personas con alguna ITS. Es decir, de lo que voy 30 segundos que voy hablando, ¿cuántas personas? 300 personas ya se contagiaron, ¿no? De ITS. Existe como 350 millones de casos nuevos de ITS curables por año, y las ETS virales activas o latentes, hay billones de casos. Por ejemplo, papilomavirus humano, el herpes.
Y muchas de estas infecciones de transmisión sexual pueden ser emergentes y reemergentes. Para los que no han llevado todavía el curso de infecciosas, emergentes es agente conocido, clínica conocido, en una zona, una región que nunca hubo antes. El reemergente significa agente conocido, clínica conocida, se controló, pasó un tiempo y reapareció, ¿no es cierto? Y por ejemplo, las DTS, la sífilis, la gonorrea, y cómo reaparece con resistencia. Estas ITS se asocian con serias complicaciones tanto en hombres como mujeres. En hombres, por ejemplo, ¿qué cosa puede producir? Infertilidad, puede producir cáncer, papilomavirus humano, ¿no es cierto? Complicaciones urológicas, ¿sí? También. Pero las más serias son en las mujeres. Puede producir cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Puede producir abortos, partos prematuros en el embarazo, infectar al producto, y obviamente el producto nace con infección, dolor pélvico bajo crónico, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, dispaurenia, o sea, dolor durante las relaciones sexuales, una serie de complicaciones, y eso puede tener impacto psicológico. De hecho, tiene impacto psicológico, tiene impacto laboral, tiene impacto social. Recuerden que el VIH está incluido ahí. El VIH es una infección de transmisión sexual. Y en otras formas, pero se transmite sexualmente también. Entonces, ¿por qué son importantes? Tienen impacto social, económico, de salud, y se encuentran entre las 5 razones más importantes de búsqueda de servicios de salud en países en desarrollo. La ITS es la segunda causa de pérdida de años de vida saludable en mujeres de 15 a 45 años después de morir y mortalidad materna. ¿Correcto? Entonces no es tan raro, ¿no es cierto? No es tan raro, por eso es que tocamos este tema. Magnitud de las ITS en el Perú. Hay una encuesta nacional puerta por puerta de comportamientos y prevalencias con toma de muestras biológicas en más de 15.000 hombres y mujeres sanos entre 18 y 29 años. Esto se hizo ya hace algunos años para saber masivamente cómo están las infecciones de transmisión sexual. Este estudio fue encabezado por la doctora Patricia García, que fue la ex ministra de Salud durante la época del presidente Kuczynski, y que salió pues con algunos, digamos, mucha gente no estaba de acuerdo con lo que decía. Entonces, este estudio muy interesante dio algunas luces. Fíjense que 1 de cada 100 hombres y mujeres tiene sífilis en el Perú. 1 de cada 100 hombres y mujeres tiene gonorrea en el Perú. 1 de cada 12 mujeres tiene clamidiasis en el Perú. Imagínense, si en el grupo hay 12 mujeres, por lo menos una tendrá clamidiasis. 4 de cada 100 varones tienen clamidiasis. ¿Correcto? Entonces, 1 de cada 12 mujeres tiene tricomoniasis. 2 de 3 de cada 10 mujeres tiene vaginosis bacteriana. 2 de 3 de cada 10 hombres o mujeres tiene herpes 2, herpes genital. ¿Correcto? Entonces, y estos son datos ya antiguos, pero ¿cómo será? ¿Habrá mejorado o habrá empeorado? Para ser Perú esto debe haber empeorado, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero lo más triste es que muchos sin saberlo y sin síntomas. Y eso es lo que hablamos. Muchas de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. Y muchas no lo saben. Entonces uno mantiene relaciones sexuales, se embaraza, etcétera, sin protección, las relaciones sexuales, y van intercambiando los bichos y se van infectando. Esto lo pueden revisar ustedes en la encuesta Preven, que tienen www.proyectopreven.org. Vale la pena que lo revisen. Entonces, este es el iceberg de las ITS. El hombre es más sintomático que la mujer, y la mujer es más asintomática que el hombre. Entonces, de lo que vemos de las ITS es la puntita del iceberg.
todo el bloque restante del iceberg es pues un montón, que está por debajo, nadie lo ve. ¿De acuerdo? Fíjense, este estudio fue hecho justamente por Patricia García en el 2003, mujeres de club de madres, ¿no es cierto? ITS en áreas rurales del Perú, cogieron la selva, Pucallpa, Ayacucho, buscaron zona de Ayacucho, de Quechua, los Andes, la sierra, Puno, zona Aymara, Puno, zona Quechua, Ancash Quechua, Huancavelica Quechua y Sierra Norte, Culcán en Trujillo, ¿no? En La Libertad. Y buscaron treponema pálido, sífilis, tricomonas vaginales, cervicitis y vaginosis bacteriana, ¿correcto? Y miren cómo está, sorpresa, ¿no? O sea, porcentajes, miren Pucallpa, miren Tarapoto, en el oriente peruano, ¿no? Miren Ayacucho, cervicitis, sobre todo cervicitis, y esto tiene que asociarse mucho probablemente a clamidia, ¿no? Clamidia. Puno Aymara, miren tricomonas vaginalis, cervicitis, vaginosis bacteriana, Quechua. Quizás uno podría decir sífilis es lo menos frecuente, pero lo que predomina de transmisiones sexuales en mujeres de club de madre, o sea, estamos hablando, aunque podría ser madres solteras o mujeres con pareja, ¿no es cierto? Con su pareja o con historia de pareja o monógamas. Pero miren, la tasa de cervicitis es brutal, así como la de vaginosis bacteriana. ¿Cómo no buscar infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo no tener ese impacto de las infecciones de transmisión sexual? Lo que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando, voy a traer, la segunda causa de pérdida de años de vida saludable en mujeres de 15 a 45 años, ¿no es cierto? Y se encuentra entre las 5 razones más importantes de búsqueda de servicios de salud en países en desarrollo, ¿correcto? Entonces, y miren las tasas que vemos en ese estudio previo. Entonces, hay mucha relación en lo que estamos mostrándoles y los datos que se mencionan, ¿no? Tampoco. Ok. ¿Qué influye o qué influencia la transmisión de la... O sea, ¿qué es lo que influye? Está mal escrito ahí. ¿Qué influye en la transmisión de las ITS y VIH en el Perú? ¿No es cierto? O sea, ¿cuáles son los factores que juegan que se transmita ITS o VIH y otras ITS, ¿no? El factores de comportamiento, por ejemplo. De eso, de acuerdo a la encuesta Preven. Tener más de una pareja sexual o parejas que tienen otras parejas. En Perú los varones tienen en promedio 3 parejas sexuales comparadas con mujeres. Muchos de los varones están buscando dónde están las 3 parejas, no tengo ninguna. 33% de los varones y 6% de las mujeres reportan que su última pareja fue casual, al paso. Y los hombres tienen más parejas al paso que las mujeres. 44% de los varones reportan haber tenido relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, o sea, prostitutas, y 65% sin condón, es decir, casi la mitad de los varones han tenido relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, y más del 60% sin protección. Péguense un tiro, ¿no es cierto? Y 12% de los varones han tenido relaciones sexuales con otros hombres, ¿cierto? Otros hombres. O sea, por lo menos 12 de cada 100, 1 de cada 10, ¿no es cierto? 1 de cada 10, si hay más 10 varones, si hay 10 varones en el grupo, uno ya probó del fruto prohibido, y como hay más de 100 conectados, hay 12 varones que han probado el fruto prohibido en el grupo, de acuerdo a esta estadística. Porque tienen que recordar que cuando uno tiene relaciones sexuales, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿sí? En esa cama no hay 2 personas.
sino todas las personas que fueron pareja de cada uno. Es decir, si uno tuvo 10 parejas y el otro tuvo 20 parejas, ¿cuántas hay en esa cama? 11 más 21, ¿no es cierto? Es decir, 33. Así que asegúrense que esa cama sea resistente. ¿De acuerdo? ¿Qué influye en esta transmisión de la ITS-VIH? No usar condón, fíjense. 89% de mujeres y 76% de varones con parejas casuales y no usaban condón. O sea, las mujeres, si bien son menos frecuentes de tener parejas sexuales, mayormente no exigen el condón, porque el condón femenino no es muy frecuente ni muy popular, así que esta pregunta iba más a que si exigen a sus parejas casuales que usen el condón. 65% no usan condón con trabajadores sexuales, entiéndase varones, es decir, no les importa. Y 67% no usan condón con HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres. Es decir, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Ok. Factores sociales. ¿Por qué no usan condón? Porque temen tener fracaso en el sexo seguro. Es decir, el condón dice, no me deja sentir, me aprieta mucho, mi miembro es muy grande, mío es torcido, entonces no se adecua a mi deformación del pene, en fin. Entonces, o simplemente no saben cómo usarlo, ¿de acuerdo? O su formación cultural le dice, yo no uso preservativo, creencias religiosas, no importa. Entonces, esa es una. Demoras en el tratamiento. Es decir, me quemé, pero no tengo dónde ir. No conozco el Chirimoyo, no conozco Barton, no conozco que hay centros de establecimiento de salud dedicados a esto. O puedo ir a un hospital cualquiera, ¿no es cierto? Finalmente, si tengo plata, me voy a la clínica, correcto, consultorio privado. Entonces, acceso limitado a los servicios, las drogas son escasas o costosas. Les cuento que el Ministerio de Salud cubre gratuitamente. Si tienen seguro social, el seguro social también les va a cubrir con mayor razón. Y si tienen un seguro privado, de igual manera, pero tienen que pagar la consulta, ¿no? O parte de la consulta. Factores sociales que la persona persista con estas infecciones y contagie. El no cumplimiento del tratamiento por costo, por desconocimiento, por desconfianza, y no se trata a la pareja, es decir, si uno se quema, ¿no es cierto? Como se dice popularmente, se queda callado, trata y no la... Por ejemplo, casados o enamorados, etcétera, está enamorado, tiene relaciones sexuales, pero también se va con otra, o con una trabajadora sexual, o con apague su micrófono, o con un hombre trans, etcétera, que tiene infección de transmisión sexual, se contagia, usa preservativo y contagia a su pareja, ¿no? Entonces, apague el micrófono, siléncienlo. ¿Se está escuchando, por favor? ¿Me escucha, delegada? Sí, doctor, más bien ya lo silencié los micrófonos, pero ahorita Zoom me ha dicho que solo nos queda, bueno, hace 2 minutos nos ha dicho 10 minutos, así que más o menos 8. Ya, ¿tenemos programado otro o no? Sí, ya tengo el otro link. Listo. Interrumpir la propagación de las CTS, prevenir que se desarrolle la enfermedad, complicaciones y secuelas, reducir el riesgo de infección por VIH. Entonces, eso es lo más importante. Estos son los 3 objetivos del control de las ITS. Interrumpir la propagación de las ETS, prevenir que se desarrolle la enfermedad, complicaciones y secuelas, y reducir el riesgo de infección por VIH. Este es el famoso, el RO, que es la tasa de propagación que le han sacado pues al COVID, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tasa de propagación por persona infectada? O sea, ¿cuántas personas yo puedo infectar por cada
infección por COVID, de 3 a 6 personas. Entonces, esta tasa se puede sacar por diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual o por VIH. Entonces, en este ROE intervienen tres elementos, ¿no? Vamos a poner acá B, C y D. B viene a ser la eficiencia de la transmisión. C, tasa de recambio de parejas sexuales. Y D, duración de infecciosidad. Esas son los tres criterios importantes, ¿no? La eficiencia de la transmisión, la tasa de recambio de parejas sexuales y la duración. Si se corta, nos comunicamos por celular para reprogramar lo otro, ¿ya? Entonces, si yo multiplico la eficiencia de la transmisión de la infección por la tasa de recambio de parejas, por la duración de la infecciosidad de determinada infección, yo voy a tener mi RO. ¿Cómo puedo prevenir, cómo puedo tener impacto para disminuir la tasa de propagación de cada una de las ITS? Eficiencia de la transmisión, yo puedo promover y proveer condones. Es decir, buscar formas de tener un sexo más seguro. ¿No es cierto? Me voy a infectar menos. La tasa de recambio de parejas sexuales, cambio de conductas, menor número de parejas, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y la duración de la infecciosidad, tengo que buscar diagnosticar precozmente y tratar oportunamente. ¿Correcto? El diagnóstico y tratamiento precoz y adecuado u oportuno, ¿no es cierto? Entonces es bien importante que se entiendan eso. ¿Cuál es la estrategia para reducir las ITS y el VIH? Saco el RO y tengo la eficiencia de la transmisión, la tasa de recambio de parejas sexuales y duración de infecciosidad. VIH puede ser sífilis, puede ser gonorrea, etc. Entonces, la educación, la promoción, la provisión de condones, el cambio de conducta y obviamente buscar los casos y tratarlos adecuadamente. ¿Qué hacer? Es necesaria una estrategia que permita ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos de fácil uso por todos los proveedores de salud en el lugar del primer encuentro y en la primera consulta, dado que es reducida la posibilidad de lograr que el paciente retorne a un control posterior. Claro, la idea es esto. Viene una persona con una infección de transmisión sexual y usted le explica, le diagnostican, dice, voy a tomar la muestra y ve por tus resultados en 3, 4 días, ¿no es cierto? Para ver si tienes o no, le toma una muestra de sangre, cultivo. La persona no viene, se pierde. Entonces, la idea de esa estrategia es, tratarlo ese mismo día, ¿no es cierto? Entonces, hace muchos años, manejo sindrómico fue propuesto por la OMS y se basa en la identificación y tratamiento de un problema, que es el síndrome que motiva la búsqueda de atención en un establecimiento de salud. Entonces, lo que se busca es detectar síndromes relacionados a infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es un síndrome? Signos y síntomas que pueden ser causados por uno o más agentes etiológicos. ¿Correcto? Entonces, se buscan los síndromes de relación a infecciones de transmisión sexual. ¿Y esto qué objetivo tiene? Busca ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos de fácil uso por todos los proveedores de salud en el lugar del primer encuentro, haciendo uso de recursos de laboratorio cuando están disponibles, pero sin condicionar ni retardar la decisión terapéutica. Es decir, nuestros centros de salud, establecimientos de salud, tienen que estar lo suficientemente equipados para brindar ese día el diagnóstico, por lo menos tomar la muestra, pero ya se debe empezar de acuerdo al síndrome que se le plantea a la persona el tratamiento. Entonces, hay muchos síndromes de ITS, pero los más importantes y los más frecuentes son el síndrome de descarga uretral, el síndrome de úlcera genital, el síndrome de flujo vaginal y el síndrome de dolor abdominal bajo. Vamos a mencionar sobre todo los 3 primeros. Entonces tenemos pus o líquido por el pene, a veces con ardor al orinar, o sea, con disuria. Miren la descarga, purulenta, ¿no? Purulenta. Puede ser transparente.
Dice que la purulenta, 60% es gonococo y 40% es clamidia trachomatis. Cuando es transparente, el 60% clamidia trachomatis, 40% Neisseria gonorrea. Entonces, la descarga uretral representa uretritis o inflamación de la uretra. Es la ITS más frecuente en los hombres. Se acompaña de ardor y o dolor al orinar y a veces picazón uretral. ¿Cómo es el líquido que sale por el pene? Como pus o moco. Claro, blanquecino o amarillo verdoso. Puede ser abundante o escaso. ¿Cómo se enfoca el síndrome